Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar y a continuar con el ciclo de las webinar. Como ya nos tienen acostumbrados, una vez más, desde el Hospital Clínic de Barcelona, a quien ya lo hemos escuchado en 2 oportunidades. Tenemos el gusto de recibir al doctor David Paredes Zapata, que es consultor de la Unidad de Donación y Coordinación de Trasplante del Hospital Clínic y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Y además, lo más importante de todo, que es un amigo. Nos va a dar un tema que hablábamos previamente, se complementa en algunos aspectos con lo que ha dado la doctora Natalia Lausada en cuanto a lesión por isquemia y reperfusión. Así es que espero que hayan visto tanto lo de la presentación de la doctora Lausada como puede ser la presentación del año anterior del doctor David Paredes, a quien le agradecemos, David, muchísimo el poder volver a escucharte. Y antes de empezar, me tomo un minuto para contarte que vos te acuerdas en el año 2017 o 2007, ya no me acuerdo, que diseñamos el donante virtual. ¿Te acuerdas? Con las siluetas y que hacíamos el juego. Sí, sí me acuerdo muy bien. Esto lo usamos muchísimo, pero lo hemos transformado a la virtualidad. Ah, genial. Y lo hemos presentado esta semana en la 31 jornadas de JUTE de la Universidad de Extremadura. Lo han Ah, presentado los informáticos que lo han diseñado. Así que fue seleccionado para una presentación oral y vamos a ver si algunos pequeños detalles que falta ajustar podemos hacer la práctica con nuestros alumnos, para lo cual te voy a avisar con tiempo, vale, genial. a modo de práctica, no Vale. como parte formal de la cursada. No creo que sea tan divertido como Vivo. los en vivo, ¿no es cierto? Bueno, pero nos permite difundirlo y, por qué no decir, también aprender mucho con esta metodología. Claro. Y ya te voy a avisar y aprovecho para contártelo. Pues enhorabuena, Muy bien. Clemente, y a todo el grupo. Me alegra. Es lo que tenemos que hacer, una dinámica de adaptación, de crecimiento, de ponernos al día en los tiempos modernos y de seguir adelante. La presentación lo dice, es presente y futuro. Siempre en donación y trasplante estamos en esa dinámica continua de mejora, de crecimiento, de aprendizaje y bueno, un poquito es lo que quiero yo tratar con todos. Mil gracias, Clemente, por la presentación, a todos por la invitación, Roberto, a Natalia por esa charla que has tenido esta semana que nos facilita mucho y permite todo el enfoque de lo que vamos a hacer, todo el grupo, a Gonzalo, a todos, mil gracias. A ver, yo quiero
hacer el enfoque. Primero, os cuento, acaba de meter España hace un momentito un gol a Alemania, de modo que estamos felices. Muy bien. Independiente de ello, estamos ahora jugando en la Eurocopa, pero bueno, si se oyen algunos gritos es que están al lado viendo el partido, pero bueno. Ah, la idea es que dentro de estos elementos que vamos a tocar en los criterios de viabilidad, yo voy a basarme en algunos elementos claves y a ver, ¿por qué no me avanza? ¿Por qué no me avanza? Aquí, perdón, que por aquí. Ahora sí. ¿Veis el avance? Sí. Sí, Perfecto. sí, Habrá algunas diapositivas que tienen textos en inglés, otras en castellano. Bueno, lo vamos complementando entre todos. Básicamente, la evaluación del donante y para dar viabilidad a los órganos, quiero centrarme en un concepto global, general, como donante, y luego veremos que nos iremos un poco por cada órgano. No entraré con detalle en los tejidos. Eh, pero esta evaluación primera del donante, aparte de un concepto general de entender tres puntos fundamentales. ¿Qué llevó a que esta persona falleciera? ¿Qué hubo de trasfondo? ¿Un trauma? ¿Ha habido daño vascular, injuria abdominal, etcétera? ¿Qué sospechamos según las enfermedades previas, la edad, el riesgo cardiovascular, el tratamiento, etcétera? ¿O es una muerte súbita y es una causa cerebral, es una causa cardíaca? ¿O qué hay? ¿O tenemos que hacer una autopsia para entender qué ha pasado? No lo sabemos. Por supuesto, prevenir la transmisión de infección, de neoplasia y de otras enfermedades a los receptores que además estarán en una condición de inmunosupresión y por lo tanto hemos de evaluar muy bien la funcionalidad y la perfusión de los órganos que vamos a emplear. Aquí entran, entonces, vamos a tocar muy rápido lo que son contraindicaciones absolutas y veis que se basa fundamentalmente en una persona que fallece por un COVID activo, generalizado, difuso, excepto aquellos que vengan con un PCR positivo asintomático que no sea la causa de la muerte, o bien cuando haya una N1H1 o cualquier otra infección viral. Por ejemplo, puede ser una encefalitis de causa desconocida, un Creutzfeldt-Jakob o una encefalopatía espongiforme o algunas enfermedades por priones que serían contraindicación absoluta si son la causa de la muerte. Obviamente, si la causa es una enfermedad por bacterias como una meningitis con sepsis diseminada, una TBC diseminada sistémica o por infecciones por parásitos, por ejemplo, en malaria, con malaria cerebral o con sepsis o aspergilosis con diseminación, pues son contraindicaciones para la donación. Pero por lo demás, todo se convierte en relativo. Aquí veo que al ponerlo en lectura saltan algunas imágenes, perdón si queda un poquito irregular, era por forma de compartir la pantalla, pero quiere decir que el VIH a día de hoy, positivo, conocido o que tenga manifestaciones de enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o bien una serología positiva de hallazgo casual no conocido previamente, son a día de hoy una contraindicación para la donación en casi todo el mundo, pero ya hay aproximadamente unos 7 países que han ido aprobando poco a poco, a partir de la experiencia de Sudáfrica, desde el 2010, la adopción del donante con serología positiva para VIH a receptores positivos. Pero siempre que hay que recordar el elemento de riesgo. ¿Qué cosas son factores de riesgo biológico del último año? Cuando no tenemos quien nos informe o no haya familia, cuando haya una historia social que evidencia un comportamiento con promiscuidad, con tatuajes y con todo aquello, por ejemplo, en Estados Unidos, toda aquella epidemia del fentanilo, con todas estas personas compartiendo jeringas sin ningún cuidado, donde hay una gran cantidad de donantes con alto riesgo de infección por HIV y muchos de ellos son HIV positivo. O en adicción a drogas por vía parenteral, las personas que están en prisión más de 3 meses. Y recordemos siempre el elemento de viajes, que cuando uno viaja, viaja con todo lo que lleva y sus parásitos, enfermedades y lo que tiene. Y si en España tenemos 85 millones de personas que viajan en un año en España, imaginaos el volumen, 2 veces la población nuestra se está moviendo por aquí en España y esas personas pueden ser donantes, tanto donantes como receptores, por lo tanto es un tema importantísimo a entender. Lo mismo las infecciones conocidas. Y por lo tanto, en la evaluación clínica del donante arrancamos con estos conceptos que hacen parte del riesgo cardiovascular, como es la edad, todos estos elementos, diabetes, hipertensión, si hay serologías positivas conocidas, el alcohol, la obesidad y los tratamientos previos.
Estas son las figuras de donación en España, que como veis desde el año 2012 han ido teniendo un incremento progresivo. Vino la pandemia, pero a pesar de ello ya hemos remontado a cifras iguales o mayores que lo que hay la pandemia y este año confiamos que superaremos a todo ello. Y ello se debe básicamente a una generalidad de donantes que fallecen por múltiples causas y veis como el traumatismo es 4.7%, pero el 19.5% es la anoxia encefálica, es decir, personas que remontan después de una parada cardíaca que quedan con un daño muy grave y que probablemente implica daño isquémico en los órganos asociado al daño de la parada cardíaca. Por lo tanto, es un elemento importante recordar este porcentaje y un 54% son pacientes con enfermedad cerebrovascular que probablemente tengan un riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esos elementos ya nos hablan, además con la edad de los donantes, mirad que en España estas tres columnas más claritas hacia arriba sugieren que son más del 60%, más de la mitad de los donantes tienen más de 60 años, 30% más de 70 años y 5% más de 80 años. En la suma de todos los donantes según todo el tipo de donante. Por lo tanto, esto implica que tenemos donantes añosos. ¿Y qué pasa con la edad? Que aparece el cáncer. El cáncer es un elemento que se va presentando cada vez con más frecuencia a medida que uno tiene mayor edad. Por lo tanto, los criterios de aceptación del cáncer los hemos ido expandiendo y cada vez aceptamos más cáncer. Y podemos tener como tres tipos de formas de presentación del cáncer. El cáncer activo en el momento de la donación conocido, como son el paciente que fallece por un tumor cerebral. Generalmente los tumores de bajo grado nadie tiene duda en aceptarlos, pero ya tenemos programas de aceptación de gliomas de alto grado que son de reciente diagnóstico y que el paciente fallece en ese caso sin que sea un glioma que haya sido previamente operado y que tenga un alto riesgo de diseminación extracerebral. En la piel, el carcinoma vasocelular y el escamoso no diseminado los podemos aceptar y lo mismo el carcinoma in situ del cuello uterino, pero resulta que cuando yo evalúo el donante me puedo encontrar un cáncer previo y por eso hemos decidido que se acepta a nivel global tanto en el Consejo de Europa, por esos proyectos que hablan ahí de la ONT, el Notify Project, que luego mencionaré muy brevemente, la guía del Consejo de Europa y nuestros protocolos, aceptamos tumores que hayan sido T1, N0, M0, que lleven más de 5 años, porque si la persona tenía un cáncer y ha sobrevivido a los 5 años, casi siempre en un T1, N0, M0 se considera curada. Por lo tanto, ¿cuáles aceptamos? Todos esos tumores pequeñitos localizados. Pero ojo, nos hemos expandido más y por ahora no aceptamos el melanoma, ni el linfoma, ni los tumores de pulmón, ni el coriocarcinoma, y el seno, pero si tiene más de 10 años. Aunque las cosas cada vez, a medida que la necesidad de trasplante aumenta, la mejora del tratamiento del paciente oncológico mejora y la supervivencia, pues poco a poco iremos aceptando casos de linfomas que lleven más años, de melanomas excesivamente localizados con seguimientos muy cuidadosos que no tengan nada actual y eventualmente algunos de seno con menos de 10 años, como lo estamos aceptando en casos de donante vivo, por ejemplo. Pero resulta que en cáncer puede ser de pronto un hallazgo incidental. Es decir, cuando yo lo evalúo al donante, le palpo a la tiroides y me encuentro un nódulo de hallazgo casual, le hago un eco, le hacemos, incluso cuando es la eco menor de 2 centímetros y le hacemos una biopsia, pues podemos intentar, según el tipo de tumor, si es un papilar, pues no tiene ningún problema, en los foliculares ya podría tener un riesgo. O bien, cuando estamos en la extracción en el riñón, hay un carcinoma pequeñito de menos de 4 centímetros, que es un carcinoma de células claras, no los otros tumores renales que no sean de células claras, sino papilares, que son generalmente múltiples y diseminados, o el señor que tiene un PSA elevado, que se mira la próstata y tiene un Gleason con un score menor de 6. Entonces aquí es donde entra todo el elemento de biopsias que tenemos que hacer. Como veis, por ejemplo, aquí estamos expandiendo basados en esta guía del Consejo de Europa, que la última edición es del año 22, ahora en septiembre se publicará la edición del año 24 y que se ha crecido este documento que antes eran 100 páginas, ahora tiene 700 páginas esta guía que habla de todas las posibilidades de riesgo del donante. Os recomiendo que en septiembre cuando salga es solo entrar a la EDQM, uno registra su mail y puede descargar la guía del Consejo de Europa. En la página web de la ONT hay este documento de consenso para la evaluación del donante para prevenir la transmisión neoplásica
que es una traducción al castellano del documento del año 19, no es el último actualizado, pero seguramente se actualizará pronto en la web de la ONT. Y entendemos entonces que aquí cuando hablamos de donante no solo hablamos del riesgo de neoplasia, de infección, sino el concepto de donante. El concepto entonces se llama donante con criterio extendido, que es otra cosa que se parece al donante expandido. De modo que aquí, cuando estamos hablando de donante extendido, estamos hablando de elementos de comorbilidad en donantes añosos que implican mayor riesgo de falla, como hablamos de enfermedades transmitidas derivadas del donante, que entonces hablamos de infección, malignidad o enfermedades raras. O envenenamiento, la persona que muere en un envenenamiento. Por lo tanto, la pregunta es, hablamos entonces de donante con criterio extendido o donante de riesgo no estándar, que es una alerta. Por lo tanto, esto quiere decir tengo que estar alerta, no quiere decir que no lo acepte, sino que lo tengo que vigilar. Y aquí surge el concepto de una biovigilancia prospectiva, que tocaré un poquito luego, versus el concepto de donante de criterio expandido. Veis que la palabra es distinta, extended a expanded. Y el concepto de expanded va muy vinculado a riñón porque es una clasificación que dice sí o no según cumple un criterio de expandido versus unos scores dinámicos que se refiere a lo que llaman ahora, lo que se llama los scores dinámicos de bajo donor risk index a high donor risk index en función de múltiples criterios que se suman para decir si sumo edad, hipertensión, diabetes, hepatitis C, raza del donante, una serie de cosas. Se han calculado criterios de donor risk index para hígado, para corazón, para riñón, etc. Por lo tanto, son criterios dinámicos, pero hay las otras categorías que vienen, ya no son sí o no, sino es un donante ideal, un donante con criterio estándar, un donante con criterio extendido o es una contraindicación en función del riesgo de transmisión de una neoplasia o un cáncer. Por lo tanto, cuando consideramos el elemento de riesgo desde una transmisión al receptor y de riesgo de mortalidad, tenemos que evaluar qué tiene más riesgo, morirse esperando en la lista de espera o lo que yo le puedo transmitir. Por lo tanto, aquí entra el concepto de decisión autónoma del receptor de aceptar el riesgo y un informe consentido que tiene que firmar de aceptar ese donante con un mayor riesgo, tanto de neoplasia, de infección, como de probable riesgo de disfunción del órgano. Y ese concepto de riesgo de transmisión viene desde la evaluación del Donor Risk Assessment. Clasifico el riesgo y diré, es un donante de riesgo no estándar, lo estaré siguiendo, por eso es la importancia de los registros de todos estos casos, el seguimiento y comunicarnos entre todos y informar a los equipos de trasplante, al receptor con una consentimiento informado y que si yo tengo alguna complicación lo informe al grupo y todos nos comuniquemos. Y surge la biovigilancia, es decir, si yo detecto algo, un efecto adverso o una reacción adversa grave con riesgo de muerte o muerte en el receptor, me voy a buscar el donante para ver quiénes son los otros receptores, informar a todos y alertar, y aquí es donde viene el feedback continuo de la biovigilancia. Por lo tanto, este concepto entre riesgo no estándar, riesgo en el donante, ¿qué pasó al receptor? ¿Cómo lo vigilo? Lo tenemos que tener siempre en mente. Sigamos entonces que cuando hablamos todo lo que mencionaba Natalia de la isquemia reperfusión, veis la expansión tan gigante que ha tenido la asistolia en España desde el año 2012. Las tabletitas azules quiere decir casi 1000 donantes en asistolia controlada en España el año pasado. Creo nos queda pendiente este tema de la asistolia controlada, que lo miraremos luego con calma en otra sesión, pero se refiere al donante que tiene un daño cerebral grave, catastrófico o cardíaco no recuperable con un pronóstico fatal, sin recuperación, y se decide una adecuación de la terapia de soporte vital. Y una vez consensuado esto en el equipo de cuidado intensivo y aceptado por la familia, se plantea la donación. No es que limitemos para tener donantes, sino que es la gravedad de la enfermedad lo que hace que se limite, porque se adecua la terapia de soporte vital a la gravedad del daño y al mal pronóstico y a la no reversibilidad. Y entonces, una vez se pasa eso, hacemos lo que es la donación en asistolia controlada.
Y veis que aparecen aquí unos colorcitos negritos, 42, 41, a partir de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que aparece en nuestro país desde junio del 21, y hemos tenido donantes que han tomado una decisión tan severa de finalizar su vida en función del sufrimiento, de la enfermedad tan grave que tienen, como una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades respiratorias graves avanzadas, que deciden limitar, se hace la eutanasia y asociado a ello pueden ser también donantes de órganos. Estos son el número de trasplantes. Como veis, el crecimiento ha sido brutal. En España es el 38% de los trasplantes. El año pasado, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es ya el 55% de los donantes en asistolia controlada. Y esto está llevando a una gran cantidad de trasplantes. Fijaos que ya no es solo riñón e hígado, que son los más inferiores, el azul oscuro, el más clarito, sino el azul claro, el corazón y el páncreas e incluso el intestino de donantes en asistolia. Por lo tanto, significa que estamos sometiendo al donante, además de todos los elementos de riesgo que tenía, que ya hablamos, incluso la parada cardíaca previa, a la situación de parada cardíaca, a nueva isquemia, con el riesgo de isquemia reperfusión que comentaba Natalia. Y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero la isquemia reperfusión no empieza en la extracción, empieza en la UCI, empieza desde el mantenimiento del donante, varía según el tipo de donante y se agrava durante la extracción y luego el momento de la preservación. Por lo tanto, cuando hablamos de isquemia e injuria, tenemos que entender un concepto que iremos tocando a lo largo de la charla, que es la perfusión regional normotérmica, que lo que pretende es que a partir de la adecuación de la terapia de soporte vital hay el momento de la isquemia funcional, en donde hay una sístole, y lo que yo utilizo es el cuerpo entero como una máquina entera de regeneración ante la isquemia, de recarga, como si fuera en un móvil, vamos a recargarlo. Antes de ir a la preservación en frío, luego ponerlos, sacarlos en frío, tener la isquemia fría y ponerlos o no en máquinas de perfusión ex vivo antes de la reperfusión en el momento del trasplante, porque entre la asístole y la reperfusión en el órgano, en el receptor, hay todo un tiempo sin oxigenación. Por lo tanto, todo esto es un elemento clave para entender por qué nosotros hablamos de la perfusión regional normotérmica. Fijaos en estas imágenes. Si la imagen de la izquierda es una imagen de un cerdo que lleva 30 minutos en parada cardíaca, en quien la mala perfusión del hígado, ahí la imagen que está puesta, como es una imagen de lectura, perdón, que se intercalan las figuras, vemos que es preferible el de la derecha, que yo tengo el mismo modelo de 30 minutos de asistolia, pero le he hecho 30 minutos de perfusión regional normotérmica, con lo cual he usado el cuerpo para reperfundir todos los órganos y restaurarlos. Por lo tanto, la isquemia ante este insulto lo estoy recuperando en el mismo órgano, permite la recuperación de los órganos sin ir a toda exagerada carrera, la posibilidad de la evaluación de la viabilidad de los órganos y hacer incluso trasplante de corazón sin necesidad de máquinas ex situ para perfusión del corazón y con la perfusión simultánea de diferentes órganos. Por lo tanto, estos elementos ahí lo ves lo mismo a la izquierda sin la perfusión regional normotérmica y a la derecha los mismos modelos de isquemia prolongada de 90 minutos más 4 horas de posteriores a la isquemia o versus 4 horas, 60 minutos de perfusión regional normotérmica y con máquina de perfusión. ¿Qué es preferible? Pues el hígado de la derecha que se ha recuperado por completo. Por lo tanto, este concepto de la perfusión regional normotérmica que aparece en nuestro centro en el año 2000, que lo empezamos para la perfusión de los órganos después de la parada cardíaca súbita no recuperado, que fallece por parada circulatoria súbita, la sistolia no controlada de la calle, digamos, lo empezamos a hacer para recuperar esos órganos y desde el año 2014 lo adaptamos ese modelo a la sistolia controlada y actualmente a partir de toda esta presión y el aprendizaje de todos los grupos, pues en Europa y en otros sitios ya se ha ido diseminando por Europa y luego también en Estados Unidos y ahora pues en América Latina. Y esto me permite extenderme a esta imagen que es el tiempo que pasa en una sistolia controlada para recuperar el corazón. Ay, qué curioso, aquí se invierten las letras. Pero quiere decir que yo
puedo para poder hacer la adecuación de la terapia de soporte vital y la parada cardíaca hasta la declaración de muerte y los 5 minutos de no hacer nada, aquí en algunos casos que hay reintubación o ya se deja el tubo pero desconectado al ventilador, hemos puesto antes Swan-Ganz, canulación de vasos femorales, heparina, bis para monitoreo cerebral e incluso catéteres intracerebrales para asegurar que no hay reperfusión cerebral. Se empieza la perfusión regional a partir de la muerte, se empieza a hacer una esternotomía muy rápida con clampaje, corte de los vasos supraórticos para evitar la perfusión cerebral retrógrada, vaciamiento del cerebro, y esto permite que podamos hacer recirculación abdominal y torácica simultánea para que con la máquina resucitamos el corazón, haciendo que ese corazón resucite y vuelva a tomar la circulación de todos los órganos y nos permita retirar el ECMO o la perfusión regional y hacer la valoración del corazón. Esto lo cuento aquí muy rápido porque no es el tema de la charla, pero para que entendáis cómo hemos podido recuperar 110 corazones de asistolia desde el año 2017, que se empezó a hacer en España, incluso de esos 12 corazones pediátricos de asistolia controlada. Esa es la asistolia controlada. Voy a ir muy rápido, donde una vez que se han canulado y se han puesto los catéteres, una vez que se ha declarado la muerte, se infla un catéter Fogarty y se va a hacer perfusión solo abdominal, los cirujanos con calma van haciendo la extracción y vamos evaluando el donante. Esta evaluación clínica del donante entonces ya arranca cuando vamos en quirófano en la fase preextracción, que es todo lo que hemos comentado, los antecedentes, las enfermedades, qué tipo de donante, durante la extracción y luego post-extracción. Durante la extracción es cómo está la perfusión del hígado, la perfusión del intestino. El hígado tiene signos de esteatosis. Fijaos en la parte inferior, ese hígado necrótico, ese intestino necrótico que sugiere un daño isquémico en una parada cardíaca, en una parada de un donante, por ejemplo, en una sistolia no controlada, o ese riñón morado, violeta, púrpura, que sugiere una muy mala perfusión del riñón. O bien, veis cómo está aquí perfectamente el intestino, se ve muy bien el hígado, se ve después ya cuando se extrae, se miran los vasos, se mira aquí los riñones, aquí cuando se enfría para la extracción de los órganos. Y bueno, durante ese tiempo, ¿qué tienen que hacer los cirujanos? Pues evaluar funcionalmente, aquí se han perdido las fotos, evaluar el color, la superficie, los bordes, la anatomía, el aspecto vascular y luego en la postperfusión, el color, el efluente venoso, etc. Y entonces, en algunos casos, tenemos que hacer biopsias, como se hace generalmente en riñón o en hígado, veremos luego. A veces autopsia en los casos que se sospecha un tumor o pendientes del resultado del tumor, etcétera. Y algunos test funcionales y en algunos casos máquina de perfusión. Y entremos ahora órgano por órgano. Acordaos que al principio decíamos, para valorar un donante hay que hacerlo primero global, en función de todo lo que hemos charlado, y ahora nos vamos órgano por órgano. ¿Qué es lo que me contraindica el riñón? Básicamente un daño renal crónico. Los agudos no. ¿Veis cómo aquí hablamos de crónico establecido? Que yo sea capaz de ver creatininas elevadas previas mayores de 2. ¿Por qué ponemos 2? Porque recordad que la elevación de la creatinina empieza, sigue una curva que luego no es una línea recta, sino es una hipérbola que eleva a partir de la pérdida de la función renal. Y una creatinina de 2, según la edad, ya implica una función renal de menos del 30%. Por lo tanto, la evaluación del riñón no hay límite, es la funcionalidad, son los antecedentes previos, es la historia actual, si hubo un fallo renal agudo, qué pasó, cómo revertí, si hubo una parada cardíaca previa, qué medicación tengo, cómo en la diuresis, ¿no? Voy a mirar con creatinina, sedimento, el sedimento es fundamental, mirar la proteinuria, la relación albúmina-creatinina, que es muy importante, la evaluación morfológica con ecografía y el aspecto macroscópico. Me da miedo que se me están perdiendo algunas imágenes, pero espero que más adelante, si no, cierro aquí y comparto, no como lectura, en la otra. Vamos a ver. En la evaluación clínica, pues entonces tenemos en la viabilidad renal, evalúo clínica, evalúo el riesgo, hago la evaluación funcional, hago la evaluación morfológica. Aquí me faltan unas imágenes que es la imagen de la evaluación que hacemos del riñón en el aspecto macroscópico y lo que describe el cirujano del órgano, describiendo cada riñón, todos los aspectos, la cápsula, el número de arterias, número de venas,
si hay alguna tumor, si hay un quiste, cómo en la vasculatura, si hay arterias polares, si hay, cómo está el parche renal, etcétera. Y dentro de estos criterios, si yo tengo toda esta evaluación macroscópica del cirujano y me dice, es correcto, está bien perfundido, voy a hacer la micromorfología con una biopsia y valoro la hemodinamia renal con máquina de perfusión renal ex vivo en todos aquellos donantes mayores de 60 años o menores de 60, pero que tengan factor de riesgo cardiovascular, o aquellos que han tenido una parada cardíaca previa, que yo quiero estar seguro que ese riñón, si ya me recuperó funcionalmente, cómo me va a funcionar después de, especialmente en donantes en asistolia controlada. Bueno, hacemos la biopsia. La biopsia nosotros evaluamos en la biopsia 4 elementos. Recordad que en la biopsia renal lo que uno mira es el glomérulo. Dentro del glomérulo mira cómo es el aspecto de si hay gloméruloesclerosis. Miramos alrededor del glomérulo el intersticio a ver si hay fibrosis, si hay reemplazo del mesangio por zonas fibróticas y lleno de linfocitos, o sea, infiltrado intersticial, o bien miramos cómo están las pequeñas arteriolas, la arteriola aferente y eferente, y miramos las arterias pequeñitas del riñón, las arcuatas, para ver si hay aterosclerosis y el grado de compromiso ateromatoso. Entonces, según la severidad de esclerosis, fibrosis intersticial, atrofia y esclerosis de la arteria, se hacen unos scores de severidad de daño que indican indirectamente si ese riñón tiene un daño, por ejemplo, ante una diabetes previa, una hipertensión, etcétera, etcétera. Y luego lo ponemos en esta máquina. Me gusta mostrar estas fotos que son las antiguas de la máquina porque eran bien bonitas. Esto ya ahora ha evolucionado mucho, pero teníamos antes cassettes que podíamos ver 2 riñones al tiempo, pero básicamente lo que está midiendo es flujo, presión, controlamos la temperatura en menos de 8 grados y perfundimos el riñón con una presión continua. Entonces la suma de eso nos permite, a la máquina nos calcula la resistencia renal en función de esta fórmula, de la presión, el equilibrio entre sistólica y diastólica si es pulsátil, o la presión arterial media si es una presión continua en flujo de bomba continua, y lo divide por el flujo y nos calcula la máquina la resistencia. Y en función de eso, pues podemos tener esta curva de la perfusión del riñón, que vamos empezando con perfusiones más bajas, alrededor de 30 milímetros de mercurio. Recordar que el riñón aquí está ya desconectado, ex vivo, están en la máquina. Mirad ese riñón tan bello, perfundido, donde la presión sistólica está entre 38 y la diastólica en 22, y cómo miramos las resistencias que van entre, como máximo la aceptamos hasta 0,5. Al principio pueden ser un poquito más altas, y a medida que el vaso va como abriendo, digamos así, porque especialmente en los casos de parada no controlada, el riñón tiene una vasoconstricción muy severa, que a medida que vamos perfundiéndolo suavemente, va abriendo poco a poco la arteria, la resistencia vence, se va lavando el riñón, se van quitando toda la sangre que tenga en el interior, y eso permite una adecuada perfusión a temperatura constante, y los mecanismos de inducción y de prevención del daño renal con la perfusión continua del órgano hace que se recupere el riñón. Y esa resistencia, cuando baja, nos permite aceptarlo para donación cuando logramos que se ha perfundido bien, se ha lavado y con resistencias menores de 0,5. Esta gráfica lo que quiere decir es que entre muerte encefálica y muerte en asistolia, fijaos que según la edad del donante, los grupos de abajo, a medida que yo subo la edad, mirad que en rojo es muerte encefálica y la sistolia es en azulito. A medida que yo subo la edad, ¿cuántos riñones no se aceptan? Fijaos cómo en muerte encefálica son pocos cuando son donantes jóvenes, pero en asistolia, porque esto es una asistolia no controlada, la de muerte súbita de la calle. Aquí no tengo yo los de la parada controlada, eso no lo tengo yo sumado. Eso es un estudio antiguo que me sirve para mostraros cómo hacíamos asistolias hasta 65 años. Fijaos cómo a medida que llega la edad tengo más probabilidad de órganos malos en asistolia no controlada, especialmente en riñón. Y lo mismo en la muerte cerebral, pero fijaos cómo por encima de los 70 y los 80 el porcentaje de órganos malos eran mayores. ¿Cómo lo redujimos?
gracias a la utilización de la máquina en esos donantes mayores de 60 años, donde antes perdíamos riñones por biopsia y donde el balance entre la biopsia y la máquina nos permitió expandir y aceptar donantes muy añosos hasta mayores de 80 años y llegar a expandir la aceptación del riñón. Esto quiere decir que la suma de elementos entre el aspecto de la historia clínica, los antecedentes, la imagenología, el eco, el aspecto macroscópico en quirófano, el lavado después de la perfusión, la biopsia y la máquina nos han permitido expandir la aceptación renal. A nivel hepático, pasamos de lo mismo. ¿Cuál era la contraindicación absoluta? La hepatopatía previa conocida, ya establecida. En edad no hay límites, pero según el tipo de donante. Si yo tengo más de 65 años y está asociado a factores de riesgo cardiovascular, particularmente obesidad, donde tengo un alto riesgo de esteatosis, y si yo tengo unas enzimas hepáticas mayor de 3 veces el valor normal y plaquetas muy bajas que me hacen sospechar altamente una hepatopatía crónica, serían criterios de contraindicación absoluta. Como veis, no es un criterio único, es una suma de elementos entendiendo edad, antecedentes, tipo de donante, etcétera, y factores de riesgo. En los criterios de viabilidad hepática, entonces, por lo tanto, no hay un límite como tal, pero son los antecedentes previos. Lo mismo, la hepatitis C. A día de hoy, la hepatitis C, y no sé si en todo el mundo, yo creo que en Argentina ya hay las Direct Antiviral Agents que permiten el tratamiento y la curación de la hepatitis C. Aquí en Europa prácticamente se ha logrado una erradicación de la hepatitis C. En España prácticamente los pacientes, que estaban en lista de espera con hepatitis C han desaparecido. Ya no tenemos casi indicación de trasplante por hepatitis C porque se cura la enfermedad en el 99.5%, pero lo importante es que también puede haber donantes que fallecen que han tenido hepatitis antes. Pueden ser que hayan sido tratados y curados, o bien que sea una serología positiva y no sabía que la tenía, y entonces, ¿qué pasa? Aceptamos donantes, ya no es una contraindicación, sino que los aceptamos incluso a receptores hepatitis C negativo, porque podemos dar tratamiento con curación en el receptor. Incluso esperar a que haya la seroconversión si el receptor era negativo, o bien a esperar a que se lo convierta y darle tratamiento. Por lo tanto, ya no es la hepatitis C una contraindicación. Obviamente tenemos que entender cuánto tiempo lleva UCI, es un factor de riesgo, siempre se ha hablado en hígado, si son tiempos de UCI muy largos, si ha habido parada cardíaca previa, si ha habido infección, pero tenemos que hacer la evaluación funcional y la cinética de las enzimas, cómo han ido evolucionando en el tiempo, si hubo un pico y luego cómo van bajando en el tiempo. Y miramos las enzimas hepáticas, la ST-ALT, la gamma, la bilirrubina, el volumen corpuscular medio, que es un indicador indirecto de daño hepático, las plaquetas, el sodio, también hay que evaluar los sodios por encima de 155, son sodios de alto riesgo, etcétera, y la morfología que se hace durante la extracción. ¿Cómo es ese aspecto? Igual que en el riñón, lo veíamos en las fotos, la coloración, la homogeneidad, la perfusión, cuando le hacen presión, si se ve esteatóxico amarillo, ese porcentaje de esteatosis y según el tipo de receptor y el tiempo de isquemia fría que esperemos. Entonces, en función de la historia médica, la evaluación funcional, si las enzimas están en normales o en descenso, no van para arriba, sino que van para abajo, sugieren que podemos aceptar ir a mirar ese hígado, y en función de la perfusión, de la vasculatura, de todo, y una biopsia, si hay una sospecha alta de esteatosis, podemos hacer biopsia y con esteatosis menores del 30% aceptar y sin riesgo, pero entre 30 y 60% de esteatosis son unos donantes de mayor riesgo, que si sumo muchos elementos de riesgo, pues preferiblemente no trasplantarlo, y si tengo más de 60% ya se considera patológico. Aquí al final veremos qué papel jugarán las máquinas aquí. Pero voy ahora a páncreas. Miremos los criterios básicos de páncreas. Patología previa de páncreas, o sea, diabetes mellitus o pancreatitis, son contraindicación absoluta, pero lo demás es variable. Pero fijaos que aquí en páncreas somos muy exquisitos en la edad. En menor de 45 años, especialmente por accidente vascular cerebral, especialmente en mujeres, prácticamente es un páncreas que no va a tener riesgo, pero fijaos cómo se ha expandido la edad hasta 55 años, especialmente cuando hay un trauma o cuando no es una muerte por hemorragia cerebral. Y si vemos
En la persona que tiene menos de 40 años sin historia de diabetes, si hay insulina, fijaos que cada vez se usa más la insulina en la UCI, porque es un punto de marcador de buen manejo en la UCI para lograr mantener una glicemia perfecta y reducir riesgo, especialmente en el paciente en sepsis, etcétera. Por lo tanto, el uso de insulina es relativo que se utilice en la UCI. Por eso, si el donante tiene más de 40 años sin historia de diabetes, con glicemia previa, aun cuando tenga insulina, le hacemos, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada para decidir aceptación por el riesgo de disfunción del páncreas. Y obviamente los antecedentes, el alcoholismo no solo daña el hígado, sino que es un riesgo para páncreas, la obesidad lo mismo si he tenido una parada cardíaca. Cuando yo evalúo el hígado, ante una parada cardíaca previa, miro las enzimas y la cinética, pero me sirven no solo para ver el hígado, estoy viendo el páncreas indirectamente, porque están perfundidos por las mismas arterias. Por lo tanto, esa perfusión esplácnica es la que nos permite valorar la perfusión y la funcionalidad de ambos órganos. El trauma, por ejemplo, si ha habido un trauma directo al páncreas o en retroperitoneo, miraremos, fijaos, ahí está el intestino abajo y el páncreas unido porque tenemos que conectar una parte de intestino en el trasplante de páncreas, que es por donde todo el drenaje exocrino del páncreas. Y hacemos una evaluación funcional en función de amilasa, lipasa, la glucosa, una eco abdominal que me mira no solo el hígado, sino el páncreas, a veces es muy difícil verlo. Por supuesto, la evaluación macroscópica y el tiempo de isquemia fría, que para el riñón, yo no lo hablaba antes, pero el riñón es preferible que tenga menos de 15 horas de isquemia fría, porque el riesgo va aumentando por encima de las 14, 15 horas. En el páncreas, menos de 8 horas es lo ideal. En el hígado también es lo ideal. Y si esa sistolia controlada, se trata de que las isquemias sean menores de 6 horas. Luego lo veremos en corazón como el tiempo de isquemia es aún más exquisito, de 4 a 4 horas y media. Ese es un páncreas, veis cómo es tremendamente frágil, es muy sensible a la manipulación al tocarlo. Es un páncreas perfectamente disecado, sin nada de grasa alrededor, sin engrosamiento y muy sano, se ve allí. Veis este otro páncreas un poquito con el intestino a la izquierda, quedó un poquito borrosa la imagen. Y bueno, vamos ahora a corazón. Como veis aquí, la niña bonita de la extracción por ahora va siendo el páncreas, porque es más cuidadoso, más exquisito, de más delicadeza en su manipulación, en su extracción y en su evaluación. Pero el corazón, que van casi parejo con el páncreas, fijaos cómo a lo largo de los años éramos con donantes perfectos, jóvenes, sin antecedentes ni nada, pero como eso ya no hay, ya no tenemos, afortunadamente. Ahora estamos volviendo a ver el trauma con el patinete, pero fijaos cómo a lo largo de los años, desde abajo hacia arriba, hemos expandido la edad para el corazón, hemos expandido pacientes que no tengan disfunción entre match entre donante y receptor en superficie corporal, hemos aceptado hasta la hipertrofia ventricular izquierda, hemos aceptado con hepatitis C positiva, alguna enfermedad coronaria, por eso se hace incluso cirugía coronaria en algunos casos, en donantes se hace arteriografía y vemos cómo se ha llegado hasta el drug abuse and intoxication, porque esto es un estudio de Estados Unidos. Afortunadamente nosotros no estamos expuestos a ello, creo que Argentina tampoco, pero lo importante es entender lo que en las publicaciones sale. La contraindicación absoluta, por lo tanto, en corazón será una cardiopatía ya establecida o isquemia establecida o una diferencia de superficie muy grande. Por lo demás, todo es relativo. Nosotros hasta 70 años intentamos valorar donante, especialmente en muerte encefálica, y si vamos a ir a buscar un corazón fuera, pues tenemos en hombre hasta 60 años, en mujer hasta 70 años, pero todo va en función de riesgo cardiovascular, del grupo de sangre, del tipo de receptor y los antecedentes. Aquí se me han movido un poquito las imágenes, pero básicamente quiere decir que yo evalúo si ha habido parada cardíaca, si ha habido inotrópicos, cómo es el electro, qué cambios tiene la CSK, la MB, la troponina, la curva de troponina. Miro la radiografía de tórax, a ver el tamaño de la silueta, si hay
derrame pericárdico, hacemos ecocardio para mirar la funcionalidad, la contractilidad, la homogeneidad de la contractilidad y calcular la fracción de eyección y ver que no haya disfunción del septum, por ejemplo, angiografía para mirar si hay anomalía en la vascularización y miramos cuando se va a ver el corazón, los cirujanos van a ver el color, la contractilidad, las arterias coronarias y vamos a mirar que el tiempo de isquemia fría aquí ya se reduce a 4 horas y media. Cuando se hace perfusión y preservación del corazón ex vivo en frío con temperatura menor de 8 grados muy controlada. Y ya veremos cómo, lo contaré un poquito más adelante, cuando entremos al futuro, permitirme entrar ahora al pulmón y luego hablaremos un poquito del futuro. En la viabilidad pulmonar, como vemos, pues ahora los órganos más exquisitos son páncreas, corazón, muy parecidos, el corazón más expandido, pero el pulmón, que antes todo el mundo decía, no, el pulmón es un desastre, no se puede expandir, se ha expandido brutalmente. Fijaos que la edad, tenemos 65, pero según cada grupo, Valle d'Hebron, que hace pulmón aquí en Cataluña, hasta 70 años está aceptando ahora, hasta 75 en algunos casos. Obviamente la infección ya no es contraindicación si la infección es localizada. Si tengo una neumonía diseminada o un COVID diseminado, obviamente será una contraindicación absoluta, o las neumopatías crónicas o la fibrosis pulmonar o el EPOC establecido, pero si no, he de evaluar según los antecedentes, según la infección. El asma no es una contraindicación, se debe evaluar. El cigarrillo también se debe contemplar y siempre, como habíamos hablado, si ha habido parada cardíaca, alteración del pulmón, neumonía, etcétera. Y miramos la función en función de los gases arteriales con un PIB de 5, con una fracción inspirada de oxígeno de 1 o de 100% y una PO2 en sangre arterial que sea mayor de 350. Hacemos una radiografía de tórax para mirar una fibrobroncoscopia, generalmente hacen los grupos pulmonares, que casi siempre la hace el mismo equipo cuando viene a la extracción, para mirar cómo es a nivel bronquial y puede hacerse, mirar que no haya anomalía en el aspecto macroscópico, en la distensibilidad, que no haya fugas, el color, que se expanda, que no haya atelectasia. Y aquí entro y lo dejo para el final, lo que son los criterios expandidos ahora de mejorar las características del donante. Fijaos cómo hasta hace unos años, por ejemplo, los donantes pulmonares eran generalmente más jóvenes que los donantes globales en España, que la causa de muerte era principalmente los jóvenes por traumatismo, pero ya se empezaba a aceptar el accidente cerebrovascular en el pulmón. Veréis cómo esto ahora ha cambiado brutalmente. Y una sola pincelada al trasplante intestinal que se hace básicamente en 1 o 2 centros en España, especialmente en niños, que hace el primer trasplante completo de aparato digestivo. Lo han hecho en La Palma, lo han hecho en Valle d'Hebron, aquí en Cataluña, y veis cómo la experiencia era hace muchos años muy poquita. Tengo estos datos porque eran hasta el 2007, eran muy pocos casos, y ahora los datos últimos no los tengo, no tengo las diapositivas de intestinal, pero esto se ha expandido incluso a aceptar trasplante intestinal de donante en asistolia controlada. Antes eran donantes jóvenes, menores de 18 años, que se aceptaban para trasplante en niños. Ahora se está valorando donante hasta 40 años, incluso en asistolia controlada. Y quiero con esta gráfica que recordemos lo que hablaba Juliana, que es Natalia, perdón, que es toda la parte importantísima de el manejo del donante desde que estamos en emergencia, en la UCI, que es la identificación del donante, el cuidado del donante desde que ingresa, desde que entra, durante todo el tiempo en la unidad de cuidado intensivo, lo que es el cuidado de la perfusión de todos los órganos, y luego en el bloque operatorio la importancia del anestesiólogo durante la extracción, y luego lo que es la validación ex situ con el laboratorio durante la perfusión regional normotérmica, etc. Y aquí me voy a mostrar estas gráficas y aquí ya voy a ir un poquito rápido en el sentido de, fijaos, eso es del Reino Unido, figuras recientes del año 22-23, donde veis cómo, por ejemplo, el riñón y el hígado son los órganos que principalmente se trasplantan 83 y 77%, y cuando nos vamos a páncreas baja un 18 a 20%, intestino baja un 3% y corazón un 10% y pulmones 17%. No tengo la figura de España, pero lo que es hígado, riñón,
pulmón están prácticamente igual, corazón están en un 56-60% de corazones aceptados y páncreas es un poquito más bajo, pero tenemos cifras mucho mejores que las que hay en el Reino Unido. Por eso os recomiendo también mirar un poquito la bibliografía española y los datos. Pero yo quiero comentar esto porque aquí hablaba lo que decía, lo que os explicaron precioso de toda la isquemia reperfusión y es entender que la isquemia reperfusión llama retraso en la función o disfunción del injerto a mayor riesgo de rechazo, pero fijaos esta parte que dice abajo que para poder mejorar el outcome y incrementar el donor pool, tenemos que tener una mejor apreciación de este daño de isquemia reperfusión. Este es un artículo muy lindo, recientemente publicado. Ahí está la referencia abajo del año 23. Y la investigación en isquemia reperfusión nos debe hacer generar evidencia para mejorar y prevenir el daño. Y es muy importante el manejo y todos los artículos que han salido de mejora del manejo integral del donante van integrados a esto, al manejo hemodinámico, el manejo endocrinológico, el manejo respiratorio y el manejo hematológico. Esto son recomendaciones de cómo optimizar la calidad del donante a nivel de mejorar la disfunción cardíaca, la hipovolemia y la vasoplegia y todo el elemento endocrino vinculado a la muerte cerebral o después de una parada cardíaca previa en donde hay una adecuación de la terapia de soporte vital y tenemos que hacer una asistolia controlada. Lo mismo en el manejo perioperativo del donante en muerte encefálica, que es anestesia basado entre ética y evidencia, es un artículo reciente del año 21 de Alemania. Veis que están las cosas en Alemania, pero se entiende los elementos, el criterio hemodinámico pulmonar de recuperación, de reclutamiento, de expansión de la telectasia, mejorando la oxigenación pulmonar, pero no solo para el pulmón, para recuperar más pulmones, sino porque mejoro toda la perfusión de los órganos. Y fijaos cómo los conceptos tienen que ser el concepto ético para el anestesiólogo de cómo tengo que manejar el donante, y se viene otro concepto aquí que es las consideraciones anestésicas durante la extracción, cómo tengo que tener unos criterios de goals operatorios cardiovasculares de mejor perfusión, de una perfusión respiratoria muy adecuada, con maniobras de reclutamiento y de protección pulmonar, mantener un gasto urinario adecuado, una glucosa adecuada, una temperatura entre 35 y 37, una concentración de hemoglobina entre 9 y 10 y el manejo anestésico durante la extracción. Y veis cómo hasta hay unas guías brasileras recientemente publicadas también, que son muy interesantes en Annals of Intensive Care, que están basadas en lo mismo. Según la presión arterial, ¿qué voy a reponer? Cristaloides, o con suero fisiológico, mantener una presión adecuada mayor de 65, adicionales fluidos para mantener y mejorar el gasto cardíaco, la presión venosa central, mantener una adecuada perfusión y, si no, especialmente norepinefrina y en algunos casos de shock sostenido, pues incluso hidrocortisona o terapia con hormonas y manteniendo una temperatura correcta. Y esto también en estas guías hay unas zonas, es muy bonito esto, los goals a los que yo tengo que llegar, la saturación, el PIB, la presión arterial media, veis cómo la diuresis, todos los que son los goals de mantenimiento, que simplemente quiere decir no tengo que tener el donante en malas condiciones. Pero ojo, esto no es solo al momento de ir a quirófano, tiene que ser durante todo el tiempo que yo haga el paciente en la UCI, el mejor mantenimiento, lograr proteger y recuperar el donante. Y esos son el Land Donor Treatment Protocol, que es en aquellos donantes que tengan una presión menor de 300, fijaos como el del cúbito lateral o incluso las maniobras de reclutamiento o el pronación pueden hacer que yo pueda recuperar donantes a partir de una mejor utilización del donante. Por lo tanto, esto es para pulmón. Si yo tengo unos cuidados respiratorios y optimización de la ventilación mecánica, voy a reclutar el donante, puedo mejorar toda la perfusión del donante y puedo hacer esto, fijaos cómo en edad menor de 60 años puedo recuperar la telectasia, mejoro la gasometría, mejoro y aspiro secreciones, hago limpieza y puedo
no solo servir para el pulmón y recuperar más pulmón, sino el donante. Y aquí está, hay artículos ya recientes publicados en el año 24, especialmente del uso de adrenalina en el donante con mejor sobrevida del paciente en el trasplante de páncreas, porque parece que la adrenalina tiene una mejor protección del islote pancreático, una mejor perfusión, lo deja como en reposo, no lo pone en estrés, y eso parece que es mejor que la dopamina o la dobutamina. Y hay ya estudios también en el hígado de utilización de la N-acetilcisteína. Hay ahora un metaanálisis reciente de septiembre del 23 en el donante, especialmente para recuperación de los hígados, porque esto es un precursor de sustancias antioxidantes para lograr reducir la isquemia reperfusión, y no solo, si se usa en el donante, no solo serviría para el hígado, sino también para los otros órganos, y parece que hay algunos artículos que dicen incluso usarla en el receptor. Y hay entonces hay un consenso, un statement de consenso publicado en julio del año pasado de la ESO, de la European Society for Organ Transplantation, el uso, por ejemplo, de la perfusión de máquina de perfusión en páncreas, que está muy bien evaluado por ahora, máquinas de perfusión fría, pero yo lo pongo como el futuro, pero no para que se tenga que hacer. Lo que hay que hacer ahora es cuidar el donante en muerte cerebral, empezar si va a haber asistolia controlada en Argentina, que ya la hay, cómo podemos mejorar estos donantes y sin tener que tener máquina de perfusión de páncreas. Es lo que vendrá en el futuro para el páncreas, pero no lo que hay que hacer ahora. Y veis, esto es el donante en parada circulatoria para recuperación de corazón. Esto es la publicación del New England Journal del año pasado, en donde comparan los donantes en parada circulatoria versus la muerte cerebral con muy buenos resultados. Pero ¿qué hacen ellos? Porque están publicitando la máquina de perfusión ex vivo de corazón, que cada cassette vale $75,000, versus lo que se hace con la perfusión regional normotérmica, porque estos son corazones que se sacan en la asistolia controlada, los perfunden, los ponen rapidito, perfundido, lo ponen en la máquina y lo resucitan en la máquina, versus la resucitación utilizando la perfusión regional normotérmica, fijaos en la máquina de Transmedics, versus la resucitación del corazón en el donante entero con la perfusión regional normotérmica abdominotorácica, que resucita el corazón, y yo puedo evaluar el corazón in vivo resucitándolo como donante global. Por eso es donde yo digo, ¿en qué momento utilizaremos en España? Que es como estamos recuperando los corazones, no con la máquina de Transmedics, como es esa publicación del New England, sino con resucitación normotérmica regional en la sistolia controlada. Y ahora traigo la foto de la máquina de ex vivo porque ha permitido trasladar un corazón desde la zona del territorio de ultramar en Francia, trasladado en esta máquina, y hay otra que es Paragonix, que es otra máquina que mantiene perfectamente la temperatura, pero esta es una máquina de ex vivo que lo mantiene oxigenado y permite tiempos de isquemia para corazón mucho más largo. O sea, el futuro en corazón sí tendrá que ver con las máquinas, pero yo creo que en un principio tendremos que empezar con máquinas donde nos garanticen la temperatura, donde nos garanticen el frío, donde nos garanticen que ese corazón, yo lo he evaluado muy bien antes de extraerlo con perfusión regional normotérmica, y solo usaré las máquinas cuando tenga un donante muy de riesgo, muy expandido, y solo en casos muy particulares. No es lo habitual, porque ya esto se ha convertido en Estados Unidos como el Amazon, donde me llaman y yo voy y te busco el corazón con la máquina y te lo llevo en máquina para tanto los de muerte cerebral como los de asistolia controlada, y a mí me parece que es tremendamente complejo y muy costoso. Y por eso la ESO se ha comprometido en los últimos años a ir creando consensos en determinadas cosas, como la perfusión de máquina en el trasplante cardiotorácico. Fijaos, todas estas cosas que se discutieron en el Congreso en Praga en el 22, que se han publicado en el 23 en el Transplant International, en todos estos elementos. Y yo creo que todo esto simplemente resume que para decidir aceptar órganos y donante global tenemos que entender unos criterios generales, recordar lo que se llama efecto centro y social, es decir, yo tengo el donante en mi casa, tengo que moverme de mi casa a otro centro a extraerlo,
tengo que viajar, tengo que tomar un avión, cuántos tengo en lista de espera, cuánta persona, qué mortalidad tengo en lista de espera, llevo una semana trasplantando todos los días o llevo un mes sin hacer nada y tengo hambre de trasplante o estoy hasta el gorro de estar trasplantando todos los días y ya no acepto ningún donante más. Son elementos que influyen, que son difíciles de cuantificar, pero que están ahí en la orden. Y en el sentido del análisis funcional de los órganos tenemos que entender si todo es normal, pues perfecto, donante estándar, donante ideal, maravilloso, pero si hay algo anormal, ¿qué hacemos? Individualizar, analizar, si hay algo inestable y súbito, reevaluar, volver a tomar análisis, repetir, reevaluar cada órgano, repetir, repetir, y luego la exploración in situ, si todo es normal, proceder, si anormal, pues antes de rechazar, pues máquinas, etcétera. Por lo tanto, en estos criterios de donantes con riesgo de viabilidad disminuida, a mí no me gusta la palabra subóptimo, sino con riesgo, pues hay sugerir mala funcionalidad, hay contraindicación relativa, pero el donante ha cambiado, la lista de espera ha cambiado, el receptor ha cambiado, se debe evaluar todo y siempre hay que preguntarse a quién va a beneficiar este injerto. Porque tenemos una lista de espera, tenemos niños, no sé la lista en Argentina como sea, pero tenemos 5,000 personas esperando y tenemos que dar respuesta en forma de un programa multidisciplinar entre todos, con el consenso de todos los equipos, con respuesta rápida de infecciosas, microbiología, inmunología, oncología, anatomía patológica para biopsias. Y fijaos cómo esto ya ha sido publicado ahora muy bonito, reciente, que es las guías de, por ejemplo, de Italia, un tema fabuloso que tienen, que es la segunda opinión frente a un cáncer, frente a todo. El coordinador no está solo, tiene soporte de especialistas en oncología, en infecciosas, que a partir de la evaluación general de las imágenes, radiografías, todo lo que yo puedo hacer, TAC, rápidamente, de alta calidad, tórax abdominal, etcétera, con los datos clínicos, hago una evaluación perfecta de los órganos y con una segunda opinión decidiré si es un donante de bajo riesgo, de riesgo alto o de riesgo no aceptable o contraindicación. Y a partir de allí yo decidiré a qué órganos se trasplantan. Yo creo que con esto, pues permitirme, ya detengo el uso compartido, simplemente me encanta siempre finalizar con los castellers y con el recuerdo de todo el grupo que hacemos parte de la coordinación de trasplantes. Mil y mil gracias, perdonad si me he extendido un poquito. Nada, David. Realmente impresionante todo el contenido que ha tenido tu presentación. Creo que realmente cada una de las diapositivas amerita un análisis pormenorizado de cada una de las situaciones y en especial la bibliografía que las acompaña y la fundamenta. La primera reflexión que me queda, vos hiciste mención varias veces de que Argentina recién está empezando con la sistolia controlada, ¿no es cierto?, en perfusión hipotérmica. Y la experiencia todavía en los equipos de trasplante solamente renal, ¿no es cierto?, es que los equipos están esperando un poco más el tener experiencia en este tipo de manejo, ¿no es cierto?, para aceptar. No tenemos los números, ¿no es cierto?, pero tampoco nos han brindado los números de estos, no sé si han llegado a 50, pero sabemos que la tasa de rechazo por parte de los equipos es alta. Y todo parte de una infraestructura sanitaria que está muy lejos de la que en nuestro país, de la que vos mostraste, sobre todo para el trabajo interdisciplinario que es, bueno, vos has venido varias veces a la Argentina y sabés que es muy
difícil lograr. No obstante, creo que es algo que hay que empezar, ¿no es cierto?, que hay que perfeccionar, de la misma manera que en algún momento de la historia empezaron los primeros trasplantes y que después se generalizaron. Y bueno, a nosotros nos llegará probablemente 30 años después, ¿no es cierto?, 30 años después de todo lo que has mostrado. Pero lo tenemos que tener estudiado y como objetivo. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Paredes? Una pregunta, Clemente. Cuando tú dices Sí, se hace perfusión en frío, es que se hace extracción rápida renal, sin perfusión regional normotérmica en el donante. exactamente. Ya, claro, eso tiene un riesgo más alto y si, especialmente si el donante más mayor, pues puede haber más riesgo de disfunción del injerto porque el injerto no ayudamos a recuperarlo después de la isquemia. Entonces es un elemento que influye. Que influye. Vos pensás que exactamente en el año 2000, en la tesis doctoral que hizo en el Clinic Pablo Barros Echelotto, Sí. ¿cierto?, fue extracción hepática en cerdos con perfusión regional normotérmica. De esto hace 25 años. Su director de tesis fue el doctor Valdecasas. Hace 25 años que ya lo hizo él, allá. Y acá todavía no. Sí, ha costado mucho, y ha costado mucho porque yo creo que a veces nos creemos únicamente en la literatura anglosajona. Y yo creo Sí, que no es la única que es válida, porque ya se ha evidenciado en publicaciones varias aquí de españolas, Bélgica, Francia, Holanda, con perfusión regional normotérmica, incluso el Reino Unido, que eran reacios ya con presión y con alta fuerza, que ha hecho varios de ellos, entre ellos Gabriel Onisco, que ahora que es el presidente de la ESO, ahora él está en Karolinska, pero un grupo que incluso tienen equipos de perfusión regional. La transformación del Reino Unido ha sido total hacia la perfusión regional normotérmica y ahora vuelve y arranca Canadá y Estados Unidos con la locura de que los criterios de muerte cardíaca, que la perfusión regional resucitará el cerebro. Entonces, pues se habla de todo esto que es fundamental. Por eso insisto en ese elemento de si hay asistolia controlada y voy a resucitar los órganos con perfusión regional, tengo que asegurar que el cerebro no va a resucitar y que haya permanencia de la muerte cerebral, del daño cerebral y de que bueno, no resucita, ¿no? Por eso es importante esos elementos. de allí hemos escuchado, no hace pocos días en realidad, la embolización de las carótidas, ¿no es cierto?, para justamente evitar ante un daño que será irreversible, pero no está en muerte cerebral, y cuando se pone al cadáver en circulación normotérmica, el cerebro no tenga ninguna posibilidad de, de poder ser viable. Claro. Pero allí fíjate que si solo nos preocupamos de la circulación carotidia, nos queda siempre toda la vía No, y la posterior, vertebral también. la vertebral, claro. Los Sí, cuatro. por eso lo que entran los... Sí, sí, pero claro, es hacer muy complejo cuando podemos tener una clampaje, un Fogarty, y si se quiere, se clampa por completo la aorta supraórtica o supramesentérica y se ponen dos clamps asegurando que yo hago perfusión solo abdominal y si me voy al abdomen, abra los supraórticos, corte los tres vasos, drénelos, desocupe el cerebro y ya hay estudios publicados por grupos
españoles con catéteres intraarteriales que no hay perfusión cerebral. No Entonces, hay, bueno, exactamente. pero bueno, hay que esperar que los de Santa Santorum Dentro, anglosajón. dentro de los criterios expandidos, en la evaluación general del donante o del potencial donante, ¿siguen haciendo PCR? Para COVID, sí, por el momento, porque particularmente si va a haber pulmón. Y si hay pulmón, le hacemos la PCR de COVID en lavado broncoalveolar. Por seguridad, porque en este Seguridad, momento tenemos una reaparición de casos. pero por Aún. hisopado hacen Sí, hacemos hisopado, pero cuando no hay pulmón. cuando no hay Eh, pulmón. si hay Por pulmón, dos. hay obligación de hacer lavado broncoalveolar con una PCR. Está bien. Y si hay sospecha o ha habido contacto ahora en este momento, seguramente volverán a reactivar que tenga que hacerse PCR en lavado de pronto en todos, pero no creo. El hecho es que el COVID en las personas, porque el número de receptores es muy alto ya vacunados, pues eso da una cierta tranquilidad también, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno, no, la pregunta surge porque si bien en los grupos de procuración vemos que los potenciales donantes se le hace la, la PCR en algunos, no a todos, ¿cierto? Sí nos preocupa a nosotros el hecho del descenso de hisopados que tenemos en los potenciales receptores, aún Ah, aquellos asintomáticos, ¿no? yo creo que es Este, importante en el receptor, en el receptor, sí. este, muy bien. Y aquí estamos en una discusión eh, por la crisis económica que se está viviendo en abolir determinados estudios que Claro. son, son fundamentales, ¿no es cierto? Son fundamentales. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que Natalia, ¿estás? No, Nati lamentablemente se tuvo que retirar, Clemente. Bueno, Dejó perfecto. saludo para todos. No, lo mismo que Roberto, ¿eh? Vale. Que te deja un gran abrazo. David, eh, creo que el camino del estudio y la prevención de la lesión por isquemia y repercusión es un camino muy Fundamental. importante, ¿no es cierto? Sí. En relación a ello, te quería preguntar, cuando ponen, vamos a ver, un riñón en circulación normotérmica, que tienen eh, una resistencia alta que no va a contraindicar, ¿qué tipo de medicación le están haciendo ustedes? A día de hoy no estamos haciendo tratamiento del riñón. Tenemos ahora máquinas desde hace un año que llevan oxígeno incorporado, o sea, van con hipotermia, pero ahora con oxígeno. Ya hay ¿Mm? algunos estudios que esa oxigenación tendría unos mejores resultados, parece que reduce un poquito el rechazo. Creemos nosotros que el oxígeno sería muy valioso, la máquina de perfusión en frío con oxígeno, especialmente en la sistolia no controlada, que es el caso más extremo de isquemia, en las controladas cuando ha habido parada cardíaca previa, por ejemplo. Eso es lo que queremos estudiar ahora, vamos a evaluarlo. Y hay pocas publicaciones al respecto. Hay en este momento máquinas de perfusión ex vivo normotérmica con sangre para riñón, pero todavía no hay muchos estudios porque es muy complejo. El riñón no es solo perfundir el glomérulo, el problema del riñón también es que el túbulo tiene todo ese proceso de reabsorción, excreción, y entonces eso no lo está haciendo la máquina de perfusión, no tiene forma de evaluar muy bien eso. Se ve orina que se produce, pero todavía falta un poquito conocer mejor cómo Y va. la Pero, incidencia que tienen en el hospital
de requerimiento de diálisis con este tipo de donantes es igual a aquellos donantes en muerte encefálica? Sí, sí, en la sistolia controlada, cuando se han hecho con perfusión regional normotérmica, los resultados de primary non-function son prácticamente nulos. Y el retraso en la función del injerto, o sea, necesidad de diálisis, es parecido, incluso un poquito menor que en la muerte encefálica en edades parecidas. Y Perfecto. en la sistolia no controlada, en la no controlada, que es el extremo, en eso es donde sí hay más retraso en la función del injerto, es más alto. Eso sí tienen más alto, pero luego los que sobreviven y que son menores de 60 años y recuperan, la creatinina queda un poquito más alta, pero luego va bajando al año. Es Perfecto. el que tiene un poco más de riesgo. Por eso en ellos no aceptamos donantes más de 60 años. Si es de 60 a 65, tiene que ser un donante exquisito. Y hasta Exquisito. 60, un donante sin mayor problema. En no controlar, en la sistolia no controlada. Muy bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Doctor, y comentaste ahí acerca de hacer un lavado con oxígeno, ¿no? ¿Esto sería el mismo efecto de un daño por reperfusión como ocurre en un paciente? Sí, pero se utiliza, es un poco porque el tiempo que esté en preservación en frío no esté en isquemia completa, sino que esté oxigenado, esté frío pero oxigenado. Aun cuando hay metabolismo es bajo, pero ese poco es suficiente para evitar generación de sustancias que, digamos, permite regeneración de preventores o sustancias que previenen el daño de isquemia reperfusión. Hay scavengers que se estarían formando teóricamente. Cuando tú tienes ya la reperfusión, ya no es tan brusco como cuando llega al órgano, al receptor. Pues los estudios todavía no son muy conclusivos, por eso hay que esperar a tener un poquito más de estudios. Hay dos tipos de oxigenación. Hay unas máquinas que tienen como el circuito de ECMO, que es una oxigenación por membrana, y otros que lo que hacen es poner oxígeno en la solución, como crear burbuja continua en la solución de preservación que lava, que va lavando. Entonces, la concentración es menor de oxígeno, pero alcanza a oxigenar. Entonces, los estudios son un poco difíciles porque además, fuera de máquina con y sin oxígeno, tú tienes a donantes asistolia controlada a los que les he hecho perfusión regional normotérmica como donante después de la asistolia o los he extraído súper rápido. Entonces hay muchos grupos. Comparar todo eso entre ellos es lo que hace difícil tener unos estudios randomizados, bien programados, porque la N se hace difícil, la N, para tener un resultado adecuado. Sí, sí, representativo. Sí. Bueno, muy bien, David, como siempre te agradecemos muchísimo. Mucho Ha cariño. sido muy útil y la tendremos que escuchar 2 o 3 veces, bien detenidos cada uno de los casos para aprovecharla al máximo. Mil gracias. Así que nos estamos viendo dentro de Vale, poco. Y perfecto. por supuesto, con el donante virtual. Vale, genial. Muchas gracias. Mucha Muy bien. suerte y un buen fin de semana para todos. Bueno, igualmente. Nos vemos. Hasta Gracias. Buen luego. fin de semana para Adiós. todos. Chao. Chao, gracias. Chao, Gracias, buenas gracias. tardes. Gracias.